Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar esta reflexión de hoy. Seguimos con el Evangelio de Marcos, Marcos 12. Tenemos un Evangelio precioso que nos acompañará este domingo. Les invito a que nos pongamos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar este santo Evangelio. Jesús enseñaba a la multitud: cuídense de los escribas, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba su limosna. Muchos ricos daban en abundancia. Llegó una viuda de condición humilde y colocó 2 pequeñas monedas de cobre. Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero ella, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Bien, tenemos un evangelio que tiene 2 partes, una más mala y una más buena, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos acercamos a ella. Y quise poner como primera foto este pasaje de Jesús entrando a Jerusalén, la entrada triunfal. Lo celebramos el Domingo de Ramos, porque ese es el contexto en el que sucede este evangelio. Miren qué increíble. Jesús ya llegó a Jerusalén hace 4 días atrás, ya lo escuchamos el domingo pasado, y suceden varias cosas, todas ellas en torno al templo. Lo primero es que Jesús entra, ¿se acuerdan? Solo recordarle algo que lo vimos para la Semana Santa, pero que, ¿se acuerdan? Los que están adelante son los que le indican el camino, les tiran los mantos en el suelo, le indican el camino y lo reciben como un rey. Eso es lo que no viene a hacer Cristo a Jerusalén. Los que van atrás, en cambio, son los discípulos que siguen su camino. Ya hemos visto en los últimos evangelios cómo Jesús va recogiendo discípulos por el camino y los invita a recorrer el mismo camino que el suyo. Es muy significativa esta imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén. Después sabemos que suceden varias cosas. Al día siguiente va al templo y expulsa a los mercaderes. Viene el pasaje de la higuera que se seca. Tiene algunas disputas con los sumos sacerdotes. Tiene la parábola de la viña. ¿Se acuerdan que mataron al hijo del dueño cuando venía a cobrar la viña? Tiene pelea con los saduceos con respecto a la resurrección. Tiene el evangelio del domingo pasado cuando le pregunta a este escriba sobre el precepto más importante. Y en el fondo, lo que nos queda claro es que estas últimas enseñanzas de Cristo, que son las últimas que va a entregar, tiene que ver con que está preocupado, con un comportamiento que se aleja de lo que Él quiere que tenga su primera comunidad. Y pareciera que se encarga de dejarle claro a los discípulos qué es lo que Él espera de ellos. Hoy día se nos va a presentar este conflicto que tiene con los escribas. Y los escribas, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, originalmente eran los responsables, creo que la siguiente tengo una foto mejor del escriba aquí. Eran los responsables originalmente de procurar todo el tema de los documentos. Existían no solamente en Israel, existían en todas las culturas antiguas. Estaban vinculados siempre a la corte, eran de los pocos que leían, que escribían. Pero en el caso de la tradición judía, en Babilonia, se van a convertir en los intérpretes de la ley. Eso lo encontramos sobre todo en el capítulo 7 del libro de Esdras. Se convierten en una autoridad en todo lo que es la legislación. Y la ley de Dios para Israel va a ser fundamental. Bueno, ellos son los que traducen esa ley, los que interpretan esa ley. Entre estas cosas que aparecen, bueno, los escribas, pero está vinculado también a los sacerdotes, está el tema de las vestiduras que nos toca el evangelio de hoy. ¿Qué es lo que pasa con estas vestiduras? Y aquí están puestas las vestiduras del sumo sacerdote. Las vestiduras tienen que ver con lo que uno quiere aparentar, ¿cierto? Como uno quiere mostrarse hacia los demás. Es interesante porque tendemos a mostrarnos con vestiduras elegantes para que la gente nos reconozca cierta autoridad. Nos gusta ser reconocidos por los demás. Los fariseos, los escribas y los sumos sacerdotes, en este caso, eran personas que gustaban exhibir sus títulos, que iban por la calle llamando la atención. Lo vemos, por ejemplo, en esta vestidura que usaba el sumo sacerdote, con estas joyas que usaba en el pecho. Eran las 12 piedras representando las 12 tribus de Israel, con una corona, que en el escrito en la corona salía que este es el santo de Dios, o con las campanillas abajo del manto,
cosa que cuando él caminaba hacía ruido y la gente le iba abriendo camino, cuando sobre todo iba cruzando la explanada del templo. Bueno, ellos llamaban la atención para que la gente los reconociera, para que la gente los saludara, para que la gente le hiciera la reverencia, le besara las manos. En el fondo era signo de que ellos eran distintos al resto. Eran de una categoría distinta. Es lo que queda plasmado un poco en esta vestimenta. Ellos no se vestían como el resto, sino que ellos se paseaban con largas túnicas, como dice el versículo 8 del Evangelio de hoy. Por respeto a su vestimenta, la gente los trataba con muy especial cuidado. Los dejaban pasar en las calles, les reservaban los primeros puestos en las plazas, en las sinagogas. En el mercado les servían lo mejor, lo atendían antes que al resto, no hacían fila. Bueno, esto es un tema que por lo menos a mí como sacerdote me complica un montón, porque está claro que Jesús está contra eso, y lo estuvo desde el principio. A nosotros hoy día nos justificamos, decimos, mira, los sacerdotes andamos vestidos de una forma especial, pero en verdad somos igual que el resto de la gente. Pero lo que experimentamos es que la gente nos hace un montón de reverencia y nos saluda de una forma especial y que tiene su dimensión buena, obviamente. Pero Jesús es muy claro con esto. Es un tema que me complica, de verdad, en mi ministerio y en la forma que tenemos de ser iglesia. Vamos a ir profundizando 2 o 3 veces en este mismo tema. Lo segundo que reclama el Señor, que a estos fariseos, a los escribas, les gusta que los saluden con reverencia. No les podían decir simplemente shalom como al resto. A ellos les besaban las manos, hacían silencio cuando ellos hablaban. Cuando no recibían estas atenciones especiales, ellos se enojaban también. Jesús, en el fondo, lo que reclama es que eran puras apariencias falsas. Era como un teatro, una comedia ridícula. Y de alguna forma era una comedia que generaba divisiones, generaba castas distintas. Contra todo eso va a estar al Señor. En el fondo, lo que había detrás de esto es que la gente era muy servil con ellos, respetuosas, y bueno, los trataba de una forma especial, distinta. No era solamente culpa de ellos que se vestían así, sino que la gente vivía con ellos cierto servilismo ingenuo, que de alguna forma creían que con eso le daban gloria a Dios. Miren, yo lo digo estas cosas y me resuena a mí el clericalismo fuerte que vivimos hasta el día de hoy, que tanto daño nos ha hecho en nuestra iglesia. Cuánto de las situaciones de escándalo que hemos vivido nosotros tienen que ver con esto, con que, por una parte, con que a lo mejor los curas mismos nos hemos dado un lugar que no nos corresponde, pero también la sociedad nos ha puesto, la comunidad nos ha puesto en un lugar que no corresponde. Para hacerlos bajar del pedestal y sentirse como hermanos, en el fondo, de la propuesta que Cristo, hubiera bastado que todos se hubieran comportado como Jesús. Jesús no les daba ninguna reverencia especial ni consideración especial a ellos. Ojo, esto no tiene que ver con que entonces seamos irrespetuosos con los sacerdotes, con los obispos, con las autoridades. No. Sino que tenemos que ser igual de respetuosos con todos. Esa es la propuesta del Evangelio. No con unos de forma especial. De hecho, en la Sagrada Escritura, los que ocupan, por alguna forma de decir, un pequeño lugar especial son los más pobres, son los pecadores y son los marginados. Jesús no buscaba el pituto de ellos, la consideración de ellos. No necesitaba recomendaciones ni ser apoyados por esta autoridad. Muy por el contrario, es con ellos con quienes va a entrar en conflicto. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo antievangélica que es esta carrera por los primeros puestos, por los títulos honoríficos, por los aplausos, por los privilegios. Pero tenemos una estructura eclesial y también en la sociedad civil muy jerárquica, muy piramidal, y que es precisamente lo que Cristo condena. Y no es que lo minimiza, sino que pareciera que esta estructura jerárquica se opone directamente a la lógica del Evangelio. Así de contundente es este tema. Así de fuerte es el mensaje de Cristo en esto. Y creo que así en deuda estamos nosotros como iglesia con este tema también. Los primeros puestos en la sinagoga, los que han estado en Cafarnaúm, conocen la sinagoga de Cafarnaúm, que es una sinagoga posterior del siglo IV, pero aparece adelante unas piedras, el primer puesto. Ahí ¿saben quién se sentaba? El que había hecho la mejor donación. Cuando el rabino presentaba una gran donación que llegó esa semana, lo hacía sentarse ahí en el primer puesto, donde podía ver todo lo que sucedía.
Bueno, tremendo. Y más fuerte todavía lo que viene después. Hay de ellos que devoran los bienes de las viudas. Las viudas, los huérfanos, los extranjeros, son las personas que son los privilegiados del Señor. Dios ha puesto bajo su propia protección. Y así lo dice en el Salmo 146, cuando dice: ay de los que maltraten y cometan injusticias contra ellos. El Señor ha dicho: no opriman al extranjero, no aflijan a la viuda ni al huérfano. Si los maltratan y claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor, porque soy misericordioso. Lo dice el libro del Éxodo. Lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y también en la primera comunidad cristiana. Las viudas y los huérfanos son especiales en nuestra comunidad, porque son más frágiles, tienen menos red de protección. Incluso las viudas, y es tremendo porque aparece una viuda en este evangelio de hoy, las viudas, lo que les pasaba es que los hijos heredaban. Y si no tenía hijos el hombre que muere, sus hermanos heredaban. Pero la viuda no heredaba nunca. Y al mismo tiempo era explotada por todos, porque les prometían ayudarla de mil formas, y todos se aprovechaban de ella. En los cristianos van a ocupar un lugar especial en la comunidad. El cuidado de las viudas y de los pobres, y el alimento a los pobres, va a ser el rol, por ejemplo, el primero de los diáconos. La explotación, en el fondo, de los más débiles, es como el fundamento del mundo competitivo que tenemos hoy. Es así, es impresionante, pero se termina entre explotando y aprovechándose de los débiles y los pobres. Es a partir de este principio que nace una sociedad en que vivimos nosotros, que es la de los listos, de los que se aprovechan de los demás. Esto es justo lo contrario del Evangelio. Los pobres, por su parte, cuando anhelan ocupar el lugar de sus opresores, eso es un poco lo que vemos. No sueñan los pobres generalmente con un mundo nuevo, sino que aspiran a perpetuar el mundo antiguo, pero a ocupar ellos un lugar distinto en ese mundo. Es el quitarle los patines, que nos hablaban algún político alguna vez, o es cuando se plantea a veces que no es que quieren tener el auto del rico, sino, o sea, un auto como el del rico, sino quieren tener el auto del rico, y que el rico sufra lo que ellos han sufrido. Esa mentalidad es la misma mentalidad que estamos hablando de este mundo, que se aprovechan unos de otros, que explotan unos a otros. No consiste, curiosamente, en cambiar la mentalidad, sino en perpetuar el mundo viejo. Bueno, pareciera ser como un cambio de actores lo que a veces plantea el mundo político, pero muy pocas veces se habla de un verdadero cambio en nuestra sociedad. Bueno, Jesús es contra eso, es contra todo este teatro que tiene actores y que tiene espectadores. Contra eso quiere atacar el Señor. Si nosotros dejamos de ser espectadores, los mismos actores ya no tienen nada más que hacer. Fíjense cómo terminan estos hombres. Fingen, dice, largas oraciones. No solo explotan a los débiles, sino que hacen una verdadera comedia. Se hacen los que rezan, prácticas religiosas impecables, dando pruebas de que son piadosos, para que todo el mundo crea que Dios está de parte de ellos. Pareciera que juzgarlo, contradecirlo, o no hacer lo que ellos dicen, o no rendirle los honores que ellos pretenden, sería una forma de un agravio contra Dios. Eso es un poco la imagen que genera este poder religioso, que está mucho más presente que lo que quisiéramos hoy día en nuestras comunidades, en nuestra vida eclesial. Y lo digo yo en primer lugar porque lo experimento como sacerdote. Y seguro que lo experimentamos también y nos produce escándalo en muchas situaciones que vemos hoy. Ellos, dice el texto bíblico de hoy, serán juzgados con severidad. Hasta ahí la parte mala de este evangelio. En contraposición total a esto, viene la segunda parte preciosa de este evangelio. La viuda pobre del templo, que la conocemos y la queremos tanto. En el evangelio siempre están los buenos y los malos, ¿cierto? Por decirlo así, y nos rompe todos los esquemas. Ella es de los buenos. Y fíjense lo diversa, lo distinta que aparece a estos escribas del evangelio. Vamos, antes de entrar en la viuda, les quiero contar, este evangelio sabemos exactamente dónde estaba Jesús ubicado.
estaba en el templo, ese es el contexto que se nos presenta, pero sabemos que en el templo que ustedes ven ahí, una parte de la explanada del templo, y uno después entra, el primer recinto que aparece ahí, que este recinto cuadrado que aparece con estas 4 torres en la esquina, ahí es el lugar donde entraban las mujeres y también los hombres. Hasta ahí entraban solo los judíos. Antes de eso hay un muro afuera, donde habían montones de carteles que decía, hasta aquí pueden entrar los paganos. Aquí ya entraban los judíos y las mujeres entraban en este primer espacio. La puerta que vemos atrás, adentro, era una puerta muy importante. Ahí solamente entraban los varones judíos. Y en el recinto alto que se ve atrás, solamente entraba el sacerdote. Y adentro hay una puerta donde solamente entraba el sumo sacerdote. Bueno, Jesús estaba en este patio de las mujeres, porque ahí llega la viuda. En este patio habían 13 alcancías para poner la limosna. Alcancías que eran con forma como de trompeta, que sonaban, eran de metal y sonaban. Y esto es bien simbólico porque mientras más monedas echaba, más sonaba esto. Por eso viene el tema de la trompeta, el sonar como trompeta. No hagan sonar trompetas, dice bíblicamente. Es interesante porque sabemos que esta mujer echó el dinero en la 13ª alcancía, porque las otras 2 alcancías, tenían destinos específicos, o para los pobres, o para los sacrificios, o para los sacerdotes, pero siempre se hacía que se le daban las monedas al sacerdote y él la ponía en esta alcancía. En cambio, la última alcancía, cada uno iba y echaba lo que quería y era para lo que se necesitara. Bueno, en esa fue donde la mujer va y echó 2 monedas insignificantes. Se llaman perutot. Y no son nada, son las monedas de cobre que 2 monedas alcanzaban para... De partida eran monedas que solamente se usaban en el templo, porque no se usaban las monedas romanas en el templo, porque la moneda romana tenía la efigie, el dibujo del César, del emperador, y eso es pagano. Entonces las imágenes de los paganos no podían entrar, entonces no podían entrar estas monedas al templo. Había unos cambistas que estaban afuera del templo, y ellos cambiaban las monedas del imperio por estas monedas propias del templo. Bueno, estas eran nada. Se decía que 2 eran lo que alcanzaba para comprar un pan afuera con una moneda romana equivalente. Es interesante porque no aporta nada, no da nada. Surge esta mujer viuda, indefensa, pobre, que es lo contrario a los escribas, que nos habla al principio de este evangelio, aparatosos, importantes, de los cuales querían ser admirados. Pero como comienza el evangelio de hoy diciendo, cuídense de ellos. No dice, admírenlos. Cuídense de ellos. Esta mujer viuda no usa una vestidura elegante, como tal vez la de los escribas. No usa un uniforme. Es más, no es saludada en las plazas, ni tampoco ocupa los primeros puestos. Esta mujer viuda no cumple con las prácticas religiosas. Ella ni siquiera es cristiana. Ella no conocía a Jesús ni sus enseñanzas. Ella no sigue a Cristo. Sin embargo, ella se comporta de un modo totalmente evangélico. Y esa es la sorpresa de este evangelio. Jesús quiere presentarle a sus discípulos la verdadera grandeza. No la grandeza de las apariencias de una persona envuelta en vestimentas lujosas. No nos encandilemos con eso. Ella, dice el texto, ha dado más que todos los demás, pues da todo lo que ella es. Es reflejo del verdadero amor, ese amor que es total. Eso es lo que ella está representando. Fíjense que ella no llama la atención de nadie y no se dedica a llamar la atención de nadie, solo llama la atención del Señor. El verdadero discípulo no se hace notar. Sin embargo, el Señor se fija en él. Ella no es que haya puesto mucho, sino que ella lo puso todo. El mucho, en este caso, es muy distinto que el todo. La traducción literal dice que ha puesto dentro toda su vida. Toda su vida. El verdadero discípulo no se juega una parte de sí mismo, sino que el verdadero discípulo es el que vende todo y lo da a los pobres. Ella no conoce a Jesús, pero es verdadera discípula porque se comporta como Jesús. Ella lo da todo, al igual que Cristo en la cruz. Esta viuda es imagen de Cristo. Miren qué impresionante.
El discípulo no se trata de que dé una limosna más o una limosna menos, que sea más generoso o menos generoso. No, el discípulo es aquel que pone toda su vida como una ofrenda para el diseño que Dios tiene sobre el mundo y sobre la humanidad. Ese diseño de Dios que es ese programa de Dios que es el amor al hermano. Ese es el discípulo. Esta viuda, la primera de todos. Fíjense que es interesante para terminar que Marcos nos presenta 5 mujeres en su evangelio. 5 mujeres que son curiosamente distintas a los discípulos, que son, la primera que aparece es la suegra de Pedro, te las tengo acá puestas las 5. Aparece la suegra de Pedro, esta arriba a la izquierda de Chosen, está tomada, cuando el Señor la sana de su fiebre, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús la sana de la fiebre? Ella se pone inmediatamente a servir. Miren qué lindo. Ella nos refleja el servicio. La segunda, la mujer hemorroísa, que le toca el manto a Jesús y que le roba el milagro, ¿cierto? Es la que tu fe te ha salvado. Ese ejemplo de fe cuando ella no conocía ningún dogma, pero es que ella tenía confianza en que la propuesta de Cristo era vida para ella. Al igual que la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de las migajas que caen al suelo para su hija? Bueno, otra mujer que tu fe te ha salvado. Una fe que no consiste en creer mucho tampoco, sino que en creerle a Jesús. Esta viuda del templo que nos da el ejemplo de poner la vida entera en Dios, en darlo todo. Eso es lo que refleja esta mujer. Y la última está 2 capítulos más adelante, que es la mujer que derrama el perfume en la cabeza de Jesús, que es un ejemplo del amor gratuito. Importante estas 5 mujeres, y importante esta viuda del Evangelio de hoy, que nos enseña tanto de lo que es la vida cristiana. Y para terminar, y esto es un punto que yo agrego, hoy día estamos en tiempo, en el mes de las elecciones, ¿cierto? Con toda la revuelta que tenemos social, política, todos los desafíos, se dan cuenta que distinto sería si cada uno pusiera todo lo que tiene al servicio de los demás, si cada uno dedicara su vida a compartir lo mejor que tiene con el otro. Qué distinto sería la discusión de estos días, qué distinto sería el proyecto de sociedad por construir. Aquí hay algo que es muy bonito en esta viuda que aprendemos, ¿cierto? Cómo poner nuestras vidas. Porque una mala interpretación, y me adelanto el tiro, sería decir entonces que hay que llegar y dar más limosna en el templo. No está hablando de eso el texto. Si Jesús está criticando el templo, Jesús no quiere que se enriquezca más el templo. No es eso lo que está diciendo. Sigan el ejemplo de la viuda y den más limosna, no está diciendo eso. Sigan el ejemplo de la viuda y pongan toda su vida en las manos del Señor. Ese es el ejemplo de la viuda que tenemos que seguir. Bien, pues, hasta aquí la reflexión y les invito, si ustedes quieren comentar algo, les voy a habilitar para que lo puedan hacer